Saludos, tutor y compañeros. Mi nombre es Daniel José Ordóñez Zamudio. Soy estudiante de la UNAT, Ingeniería de Sistemas del CEAT de Bogotá. Es la ciudad donde vivo. Les cuento a manera personal. Soy egresado del SENA en un tecnólogo de gestión de redes y datos. Trabajo de manera independiente en la instalación de redes y cableado estructurado. También tengo simultáneamente una microempresa de diseño y estampado, la cual organicé como manera de emprendimiento. Aspiro a culminar la ingeniería de sistemas, ya que me interesa mucho el área de la tecnología, me interesa el área de la programación, el diseño de páginas web y de aplicativos. Entrando ya al, al tema como tal sobre la historia de las bases de datos, vamos a hablar sobre el término general de una base de datos. Este término se dio a conocer en California en 1963, queda definido como una recopilación de datos que se almacenan de manera tal que deben estar relacionadas entre sí, guardando una organización y estructuración definida, pero independiente de los diferentes procesos. Es decir, que los datos son almacenados sistemáticamente, permitiéndole al usuario una óptima utilización de ellos en simultáneo. Quiere decir que el acceso nunca estará limitado a un tiempo específico o a un lugar específico. Para hablar de bases de datos, pues sería bueno remontarnos a las épocas antiguas, donde podríamos considerar las primeras bases de datos como las grandes colecciones de manuscritos, ya hablando como de pergaminos, libros o cualquier otro tipo de registro plasmado en cualquier otro tipo de medio, que fue almacenado para posteriormente ser utilizado como información que se deseaba transmitir. Un ejemplo de eso es la cultura, la historia de las generaciones antiguas, todo el conocimiento que llegó a nuestra época actual. Todo esto sucedió gracias a estas bases de datos primitivas, las cuales lograron almacenar y guardar esta información y que no fuera destruida para que trascendiera en el tiempo y llegara a nosotros, las generaciones actuales, las generaciones posteriores. Hablamos de Hermann Hollerith, importantísimo en la historia de las bases de datos, ya que fue el creador del tabulador de tarjetas magnéticas. Por esto fue considerado el padre de la informática por muchos. Fue un invento revolucionario, ya que este sistema permitía el procesamiento de información por medio de tarjetas perforadas, las cuales eran leídas por el sistema del tabulador internamente y procesada la información. Fue una revolución ya que generó eficacia en todos los procesos de la época. Uno de estos ejemplos fue el Censo de Población de los Estados Unidos de América en 1890, donde su invento ayudó muchísimo, ya que redujo el tiempo de censo casi en 5 años, anteriormente con el método habitual, que era prácticamente, por así decirlo, manual, tomaba un periodo mucho más largo y esto ayudó bastante a realizar ese censo en un tiempo récord para la época. También creó la Computing Tabulating Recording Company, la cual fue precursora de IBM. Esta compañía, junto a otras dos, se convertiría posteriormente en lo que conocemos como IBM, uno de los grandes en el área de bases de datos y de la informática. En 1949 hablamos de la EDVAC, fue uno de los primeros ordenadores, fue sucesor de la ENIAC. Eh, lo consideramos importante en la historia de las bases de datos, ya que sus programas podían ser almacenados. Él trabajaba en sistema binario y fue el primer ordenador en utilizar sistemas de cintas magnéticas para el almacenamiento de datos. Ya hablando de almacenar datos, estamos metidos de lleno en el concepto de base de datos. En la década de los 50, estas cintas magnéticas eran el estándar utilizado para el almacenamiento de datos, suplía las necesidades del desarrollo de las nuevas industrias y fue el primer método utilizado para hacer lo que nosotros conocemos actualmente como un backup, o sea, una copia de seguridad de la información. Llegó la época de los 60, en la década de los 60 salió el dispositivo disco magnético, fue una revolución también, empezó a ser utilizado gracias a la facilidad en el almacenamiento de datos.
ya que era una búsqueda mucho más directa y no necesitaba una ubicación exacta de los datos para acceder a ellos. Esto fue un salto inmenso en la historia de las bases de datos, ya que se considera como uno de los grandes saltos en el inicio de las bases de datos, por lo que les explico de la facilidad con que se podía acceder a estos datos, podían ser almacenados con facilidad y podían ser utilizados en tiempo real, mucho más sencillo de la alternativa que brindaban las cintas magnéticas. En 1963, como lo dijimos anteriormente, se escuchó por primera vez el concepto base de datos. Fue dado en el Simposio de California por Edgar Frankot, el cual también dio el principio de la base de datos relacional. En 1969 se iniciaron las primeras bases de datos de red y jerárquicas. Este mismo año, Charles William Baxman desarrolló el Integrated Data Store, un nuevo tipo de bases de datos conocidos como el modelo en red. Posteriormente, unos años después, sería el estándar de las bases de datos. En 1970, ya entrando en la década de los 70, Edgar Frankot propuso el modelo relacional, el cual quedó como las reglas establecidas para los administradores de datos. En este modelo todos los datos eran guardados como relaciones, también llamados tablas, y eran administrados dinámicamente. Al principio no tuvo mucha acogida, no hubo como un miedo en las grandes compañías de acoger este nuevo sistema, este nuevo modelo, pero poco a poco, progresivamente fue cogiendo fuerza hasta que fue adoptado por la compañía creada por Larry Ellison llamada Relational Software System, más conocida en el futuro como Oracle, uno de los grandes también en la historia de las bases de datos. En 1973, como hablamos anteriormente, se desarrolló de pleno el IDS, eh, el sistema desarrollado por Bashman. Quedó estandarizado, creó los nuevos estándares para los sistemas de bases de datos eh, en cuanto a los nuevos lenguajes de programación que estaban saliendo en la época. En 1976 se habló del modelo entidad-relación, fue definido por Peter Shen y se convirtió en el modelo más utilizado para el diseño conceptual de bases de datos. Estaba formado por un conjunto de conceptos que describían la realidad mediante representaciones gráficas y lingüísticas. Ya podemos acá empezar a ver cómo se empezó a orientar hacia los objetos, hacia las representaciones gráficas y empezó a evolucionar las bases de datos para tener una interacción más amable entre la interfaz de la base de datos y el usuario como tal. En 1977 se conforma ya como tal Oracle. Lawrence Ellison crea la base de datos de Oracle, una multiplataforma totalmente estable, y como lo dijimos anteriormente, todo esto fue gracias a que adoptaron los aportes de Frankot. Llegamos a la década de los 80, empezaron las otras compañías que competían con Oracle, empezaron a indagar en nuevos sistemas de lenguaje para bases de datos. De ahí se desarrolló SQL, la cual tuvo muchísima fuerza, se convirtió rápidamente en el estándar de la industria porque su nivel de programación era bastante sencillo y las consultas las permitía hacer de manera muy fácil, igual que las modificaciones en las bases de datos. Eh, Debido a que usaba el sistema de datos relacionales utilizado por medio de tablas compuestas de filas y columnas. A lo largo de esta década estuvo la competencia entre el Oracle y el SQL. Se generaron bastantes postversiones del mismo. Una de ellas fue el PostgreSQL, un modelo que se ha mantenido con mucha fuerza, ha crecido bastante y hoy en día es uno de los modelos más utilizados a nivel mundial. Llegó la década de los 90 y compañías como Microsoft empezaron también a generar sus propios sistemas de bases de datos. Se desarrolló la base de datos orientada a objetos. Ahí es donde empezamos ya a acercarnos a la actualidad. David Meyer creó el DBMS, Objects Database Management System. Hacía que los objetos de una base de datos aparezcan como objetos de lenguaje de programación. Eh, un ejemplo claro de esto, para que lo entiendan, es el desarrollo de herramientas que conocemos actualmente, son muy conocidas, herramientas de Microsoft, que fue otro de los grandes que entró
aquí al área de las bases de datos, herramientas como el Excel y el Access, conocidas por todos, actualmente se utiliza muchísimo. Llegó la revolución del Internet en 1993, el World Wide Web, WWW, que es la red informática mundial que funciona a través del Internet y se transmite en el protocolo HTTP y el pretextos. Aquí, mejor dicho, se revolucionó todo. Al llegar el Internet, se creó la base de datos más grande que ha existido y existe en el momento, pues empezó a alojarse tanta información que compañías grandes como Google, por ejemplo, es una de las compañías donde nosotros actualmente sabemos que es una base de datos inmensa que contiene todo tipo de información. Es algo inmenso y acá se creó una revolución total para el almacenamiento de datos gracias al Internet. En la actualidad, eh, pues imaginarse la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana tanto del individuo como una organización sin las bases de datos, pues es imposible, ¿no? Las bases de datos es algo indispensable para la sociedad, ya que son las herramientas más eficaces y seguras para almacenar y clasificar la información. En la actualidad, las compañías que lideran el mercado, y esto ha sido desde tiempos antiguos, han sido IBM, Oracle y Microsoft, son los que están llevando la vanguardia en cuanto a bases de datos. En cuanto a la tendencia actual, pues podemos hablar de la transformación y la evolución que han tenido las bases de datos. Han estado en una constante evolución con diversas herramientas y diversos métodos, buscando cada vez más modificarse para tener una interacción más amable, más sencilla con el usuario y generar métodos más enfocados a lo que es la época actual. Es así que podemos ver cómo las bases de datos se han orientado actualmente a migrar información a la nube para tener más espacio, mayor precisión, tener un lenguaje de consulta que beneficia a los desarrolladores y usuarios, lo que hablábamos de tener una interfaz amable con el usuario, la transmisión de bases de datos diseñadas para interminables flujos de datos que proporcionan información, o sea, la cantidad de datos que se almacenan actualmente, tener una cantidad mayor. Hay bases de datos como Prometheus, que no solo almacenan el tiempo, sino que rastrean e indexan datos para consultas rápidas. El cifrado homomórfico, sobre el que se pueden tomar decisiones y responder consultas sobre datos cifrados sin descifrarlos. El cambio de almacenamiento de datos en la memoria por aplicaciones que cambian los tiempos por respuestas extremadamente rápidas. Las consultas rápidas, nosotros digamos actualmente sabemos que digamos Google nos brinda soluciones para todo. Las consultas prácticamente la humanidad todo lo consulta por internet, todo se encuentra ahí, todo tipo de consulta y es algo rapidísimo, es pregunta-respuesta. Tú preguntas algo y está almacenada esa información en una base de datos que inmediatamente te responde lo que quieres, lo que sea. En la actualidad, cualquier consulta no es como en el pasado que tenías que gastarte tiempo investigando en una biblioteca, en textos, indagando, no. Nosotros sabemos que actualmente cualquier duda que tengamos puede ser rápidamente respuesta porque se ha generado esa evolución tal de las bases de datos que ha sido así. Toda la información ya está almacenada para que el usuario acceda a ella fácilmente. Damos un ejemplo como Bloom, que es una herramienta de visualización con múltiples funciones de ciencia para generar informes complejos sobre la red. Esto hablando así como la tendencia actual. Un ejemplo de utilización de las bases de datos que les voy a dar es un ejemplo personal, en el cual pues tuve la oportunidad de trabajar en eso. Trabajé con un partner de Hewlett Packard, el cual tramitaba las garantías de los productos de Hewlett Packard a nivel nacional. Entonces el usuario llegaba con su equipo para ingresar a la garantía e inmediatamente era registrado en una base de datos donde se tomaban todos sus datos personales básicos, tales como nombre, dirección, teléfono, email, lugar de residencia, radicado del caso, en fin, y se relacionaba igualmente su dispositivo, o sea, como tal, su dispositivo de tecnología que llevaba su máquina,
ingresaba también a una base de datos donde se mostraban unos atributos iguales propios de ese dispositivo, donde estaba el número de serie, modelo, tipo de dispositivo, marca, tipo de daño, tiempo de garantía y bueno, algunos ítems que se relacionaban entre sí para facilitarle a la compañía eh, darle un orden y tener un control sobre todo este tema de las garantías y los equipos que tramitaba pues una compañía tan grande como Hewlett Packard a nivel nacional. Es un nivel de información, una cantidad de información grandísima. Y gracias a este sistema de base de datos se lograba tener un orden que daba una solución eficaz tanto para el usuario como para la empresa. Era eficacia tanto como para el usuario, darle un servicio óptimo, como para la empresa, tener un control sobre el trabajo óptimo y facilitar pues para las dos partes como tal la cuestión de las garantías. Entonces ese es un ejemplo de la utilización de las bases de datos. Las conclusiones que tenemos sobre este tema que abordamos, pues se podría decir que es de antes de los años 40, como hablamos actualmente, o sea, desde la época antigua. Nos dimos cuenta cómo las bibliotecas y los almacenamientos de datos antiguos fueron la base para que se diera la evolución de las bases de datos actuales, hasta llegar a nuestra época. O sea, esa información trascendió en el tiempo y llegó a nosotros gracias a que se almacenó con este modelo de bases de datos, de almacenamiento de datos. Se podría considerar que ha sido uno de los mayores logros de la humanidad, precisamente por lo mismo, porque ha trascendido en el tiempo, ya que las altas tecnologías y diferentes métodos de bases de datos acortan las distancias, generan herramientas de trabajo, dieron tranquilidad, confianza, rapidez en ayudas y respuestas extremadamente rápidas que benefician al usuario y pueden tener acceso a la información siempre. O sea, esa información nunca se va a perder, siempre va a estar ahí disponible para que sea usada por las generaciones actuales como fue usada por las generaciones pasadas y será usada por las generaciones futuras. Por lo anterior, podemos concluir que las bases de datos han permitido que el conocimiento adquirido no se pierda de generación en generación y el paso del tiempo no la afecte. Bueno, ya con esto damos por terminado el tema. Espero que haya abordado correctamente la información contenida en el tema de la historia de las bases de datos. Les agradezco por su atención y los invito a que continuemos firmes y constantes en esta área de la informática que son las bases de datos, una área que en la actualidad tiene bastante acogida en, en, en cuanto a lo laboral. Nosotros como ingenieros de sistemas, las bases de datos tienen un campo laboral grandísimo, inmenso, entonces les agradezco y sigamos ahí constantes.